Si la naturaleza es prescriptiva, toda la tecné, todo aquello que el hombre realiza, lo debe realizar imitando la naturaleza. Vos fijate, ¿cómo se inspiró el que hizo el avión? Imitando al pájaro. ¿Cómo se inspiró el que inventó la cámara fotográfica? Imitando el ojo humano. ¿Cómo se inspiró el que ha creado el submarino? Imitando a los peces. O sea, las buenas creaciones del hombre se realizan imitando a la naturaleza. Esa es la mímesis. Por eso el hombre participa del acto creador de Dios. Estamos en vivo, en horario. Muy buenas amigos. Esto es La Derecha Ataca Pensamiento Crítico en Tiempos Neolíticos. Hoy retomando nuestra actividad que la tenemos un poco desatendida, especialmente en las últimas semanas. Y bueno, y reiniciamos nada menos que con un gran amigo que pasaré a presentar, aunque no necesita presentación, con posterioridad esta breve introducción. Bueno, y además de este invitado hay un tema que es siempre acuciante, que es el del aborto. Pero acá lo vamos a abordar desde una mirada más profunda, es decir, filosófica. Porque tenemos que comprender, me parece a mí, que el aborto, como otro tipo, digamos, de desviaciones o absurdos propias de la posmodernidad, son consecuencias, es decir, que el aborto es una consecuencia. El aborto es la manifestación visible de una acción anterior, que es generalmente desatendida, es decir, que el aborto es la manifestación visible de un proceso de disolución anterior de lo esencial. Es decir, que es anterior a de aquello que precede al hecho en sí mismo. Lo que queremos decir con esto es que básicamente es forzoso examinar antes las causas que han generado ese determinado efecto, hecho o política. Es decir, las causas son lo primero, me parece, que tenemos que examinar. Y bueno, creo que hay muchos también que creen, en buena fe, en buena voluntad, creen estar combatiendo las causas, pero sin embargo se quedan en la superficie. En la superficie. O sea, pretenden explicar toda esta cultura de la muerte o toda esta contracultura desde la economía, desde la geopolítica, desde la historia, desde la política, sea o no partidocrática, y al final se olvidan de examinar al actor principal, es decir, aquel que interviene en todos estos ámbitos, que es el hombre, el ser humano. Es decir, sus tendencias, su naturaleza, sus limitaciones, sus capacidades, etc. Es decir, que, dicho de un modo muy sencillo para que todos lo entiendan, no podés poner un taller mecánico si vos antes no sabés lo que es un auto. Digamos, ¿para qué sirve el auto? ¿Qué es capaz de hacer ese auto y qué no es capaz de hacer ese auto? Porque, digamos, si vos no tenés esto en cuenta, en 2 minutos vas a tener que cerrar el taller y vas a tener que ponerte un kiosco. Ojo, yo puse un kiosco hace mucho tiempo, hace no mucho tiempo y no me fue demasiado bien, pero bueno, eso es una anécdota para otro momento. Y bueno, y para estas cosas profundas, trascendentes, para estos análisis superiores, qué mejor que contar con mi amigo, nuestro amigo de todos, don Jonathan Ramos, que es recién se reía cuando le decía en privado que es el rockstar de la filosofía. Así que, bueno, Jonathan, una vez más, acá juntos, te agradezco por supuesto que hayas aceptado la invitación. Jonathan, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, mi hermano. Te agradezco mucho. Vos sabés que compartir con vos siempre es grato. Y bueno, mirá, si yo tuviese que haber escrito una introducción filosófica al tema, no lo hubiese hecho mejor que vos. Porque ciertamente la filosofía es la ciencia de las primeras causas, de la proteaitía. Y las primeras causas evidentemente no son políticas, ni económicas, ni culturales. Los problemas políticos, económicos, culturales y sociales son un resultado de aquello que sucede en el trasfondo espiritual y en el trasfondo filosófico del hombre, que son las representaciones, los imaginarios, pero sobre todo el avance conceptual que va diagramando todos esos terrenos, todas esas esferas. Así que mira vos qué bien que hiciste la introducción. Hay que ir a las causas primeras de los problemas, y las causas primeras de los problemas son las causas espirituales, las causas intelectuales.
y qué bien que haces en darte cuenta y en mostrar que la filosofía es la ciencia de las primeras causas. Así que, Ojo, tuve sí, ayudita, Jonathan, ¿eh? Tuve ayudita. Para llegar a este y tipo de bueno, conclusiones, tuve ayudita. Ahí está. Ahí. Así que te y bueno, ahí agradezco. está, ahí está. Pero lo importante es entenderlo, lo importante es entender que aquello que sucede en en la vida práctica es un resultado de aquello que está sucediendo en la vida teórica, porque lo que está sucediendo en la vida teórica de alguna manera sostiene con sus resortes de alguna manera éticos, culturales, filosóficos, teóricos, científicos, todo lo que sucede en los ámbitos de la vida humana, ¿no? Eh, bien, vamos a Tengo una ver pregunta. cómo, Perdón, sí, Jonathan, que me había olvidado de preguntarte esto, porque vos, bueno, vos antes vos ponés metapolítica, mucha gente me preguntaba, ¿no? Al principio, bueno, pero metapolítica, como tiene tantas acepciones, bueno, yo fui al seguro que es de etimología griega, que creo que significa más allá de la política, ¿no? Es decir, que hay otras cosas, como las que vos mencionabas anteriormente, que influyen y condicionan, digamos, y son anteriores, digamos, al ejercicio propio de la política. Así que no sé cuál sería la mejor definición de metapolítica para que la gente sepa en este sentido a qué nos estamos refiriendo. mira, yo tengo mi propio concepto de metapolítica que está basado en mis lecturas de, del doctor Alberto Vuela, eh, de Wilhelm Dilthey, de Pierre Boutin, y nosotros vamos a distinguir lo que es la política, la polis, la ciencia política, la filosofía política y la metapolítica. La polis es el encuadre de la comunidad, es el hábitus de la comunidad, es el ethos donde la comunidad tiene su despliegue, su desarrollo, su vitalidad, su relacionalidad. La política es la gestión de la cosa pública, es la organización de la polis. La ciencia política es el estudio del poder fáctico, de cómo es que se va organizando la polis en los distintos momentos de la historia, en las distintas culturas, en los distintos contextos. La filosofía política es aquella que estudia los fundamentos teóricos de la vida práctica en la política. En cambio, la metapolítica lo que hace es develar, como aletheia, como desocultar aquellas tramas conceptuales, discursivas y fundamentales que están latiendo, que están subyaciendo en las prácticas y en los discursos políticos. Es decir, el que hace metapolítico es el que escucha un discurso y puede develar, puede desentrañar, puede desocultar cuáles son los conceptos que están latiendo, cuáles son las teorías, cuáles son los conceptos fundamentales que laten en el trasfondo, en la hiponoia, en el sentido profundo de la praxis y de los discursos políticos. Entonces, por ejemplo, yo escucho hablar a Alberto Fernández y te digo, mira, esto es socialdemócrata, esto es progresismo, esto es modernismo, esto es kantiano, esto es ius positivista. O sea, yo voy develando la estructura discursiva en el discurso. Entonces yo voy del discurso a la estructura. En cambio, en la filosofía política yo voy de la estructura al discurso. Esa sería la diferencia entre metapolítica y filosofía política. Así que no sé si más o menos queda ahí diagramado lo que es la Clarísimo, metapolítica. clarísimo. Y vos, Jonathan, justo, vos me sugeriste, bueno, che, pongámosle de nombre a este encuentro Metapolítica del Aborto. Vos ya explicaste lo que es metapolítica. ¿Y qué sería entonces la metapolítica del aborto? ¿Cuál es el análisis? Supongo que vos te referías a la naturaleza del hombre y, bueno, y a cuestiones esenciales como hace siempre. Correcto, correcto. Vamos a estudiar a partir de los discursos y de los hechos políticos como se van dando. Bueno, ¿cuáles son los conceptos metafísicos que están operando en el quehacer
del abortista, ¿no es cierto?, del teórico progresista y del político progresista. Y para eso yo te voy a pedir un tiempito para hacer un desarrollo, para que se haga inteligible la postura, digamos, ¿no? Porque claramente cuando nosotros damos una batalla cultural, es necesario entender lo que es la cultura. Y la palabra cultura viene de colere, que significa cultivar la tierra, ¿no? Como el esclavo de Hegel, del amo hegeliano, cultiva la tierra, hace cultura cultivando la tierra. Esta definición estoica dice, la cultura es la relación del hombre con la naturaleza, que crea símbolos, historia y tradición, y que es relacional, digamos. Entonces, esa es la cultura. La cultura es la relación del hombre con la tierra, la relación del hombre con la naturaleza. Por eso, cuando no se habla de naturaleza, se está rompiendo con la cultura, Cristian. Porque solamente hay cultura donde se reconoce la naturaleza. O sea, colere es cultivar lo que viene dado. Pero si uno dice que no hay nada dado, que todo es cultural, cuando todo es cultural, nada es cultural. Porque ¿qué se está cultivando? Si todo es cultura, la cultura ¿qué cultiva? Si el colere es cultivar la naturaleza. Si se dice que no hay naturaleza, tampoco hay cultura. Es decir, cuando todo es interpretación, ya no hay nada para interpretar. Cuando todo es lenguaje, ya no hay nada de qué hablar. Cuando todo es cultura, ya no hay nada que cultivar. Entonces, fíjate vos en qué paradoja cae el progresismo cuando dice todo es cultura. Bueno, cuando todo es cultura, nada es cultura, porque no hay nada que cultivar. Bien, entendiendo este absurdo supino del progresismo, que es bobo, porque no entiende, porque no hace filosofía, porque es un panfleto. Los filósofos progresistas son un panfleto. Si ustedes escuchan a Darío Strugenbucher y escuchan un panfleto, es un panfleto, ¿eh? Es un panfleto, pero eso no es filosofía. De ninguna manera eso es filosofía. Bien, la cultura es la relación del hombre con la naturaleza. Bueno, vamos a entender qué es la naturaleza. La palabra naturaleza, la palabra castellana, viene de la palabra latina natura. Y la palabra natura viene de natividad. Y la palabra natividad viene de nacimiento. Nosotros el 25 de diciembre festejamos la natividad, el nacimiento de Jesucristo. Entonces, fíjate vos que la palabra nacimiento tiene que ver con la palabra naturaleza. Ya vamos a ver que tiene que ver con el aborto, el nacimiento, evidentemente, ¿no? Pero fíjate vos, ya el nacimiento es natural. Y esta traducción, naturaleza, la palabra, el sufijo leza, habla de una permanencia, ¿no es cierto? De algo que permanece. Entonces, cuando nosotros vamos al griego, encontramos que naturaleza es la palabra physis. De ahí viene, por ejemplo, la palabra física, el estudio de la naturaleza, la física. Y la palabra physis tiene una raíz que es fio y un sufijo que es sis. El sufijo sis habla de todo aquello que permanece. Por ejemplo, la poiesis es lo que siempre se está produciendo. La praxis es lo que siempre se está realizando. La physis es lo que siempre está brotando. Entonces, la physis es aquello que brota, que es brotando, porque vos fíjate que el pretérito imperfecto del español es fui, pero nosotros tenemos el verbo ser del S, ¿no? Sum esti, sum est, sumus esti sum. Pero después vamos al pretérito y tenemos el fui. ¿De dónde viene el fui? De fío. O sea que la palabra fío significa ser. El ser de las cosas es un brotar natural. Fíjate vos. O sea, las cosas son un brotar. ¿Por qué? Porque vos pensás en la realidad y la realidad todo el tiempo está brotando. Sobre todo la naturaleza. Brota la planta, brota el capullo, brota la vida, brota la especie, brota el pelo, brota la célula, todo está brotando. La naturaleza es un brotar y permanece brotando, es un eterno brotar que sigue brotando y sigue brotando. Entonces vos fíjate que el concepto de naturaleza es un brotar, pero no es un brotar
artificial, es un brotar espontáneo. ¿Por qué? Porque la tecné es la técnica, lo que hace el hombre brotar. El hombre, cuando hace brotar algo, lo hace con la técnica. Cuando algo brota espontáneamente, es naturaleza. Entonces ya tenemos la tecné y la fisis. La fisis es aquello que brota espontáneamente y la tecné, la técnica, es aquello que hace el hombre brotar. Bien, ¿qué tiene predominio en la edad antigua, en la edad medieval, en lo que significan los clásicos? En los clásicos, la preeminencia la tiene la fisis. O sea, la tecné, para ser bella y verdadera, tiene que ser una imitación de la fisis. ¿Y cómo se llama la imitación de la tecné? Es decir, de cuando el hombre hace poiesis, hace producción, debe producir siguiendo como patrón la fisis. ¿Y cómo se llama? Tomar como ejemplo la fisis para hacer poiesis, para hacer producción. De ahí viene arte, poesía, poiesis. Significa mímesis. El hombre hace arte cuando imita a la naturaleza. Fíjate vos. Perdón. O sea que lo primordial para los clásicos es la naturaleza, porque la naturaleza es el brotar espontáneo que marca las determinaciones de la vida. Es decir, como vos dijiste el otro día muy bien en tu debate, que yo te felicito con Iván Carrino, un debate excelente tuyo, magistral tu desempeño, dijiste, la naturaleza es prescriptiva. Brillantemente. La naturaleza es prescriptiva, dijiste. Entonces, fíjate vos sos un clásico, ¿ves? Tenés pensamiento clásico, no sos posmoderno. Entonces, fíjate vos, si la naturaleza es prescriptiva, toda la tecné, todo aquello que el hombre realiza, lo debe realizar imitando la naturaleza. Vos fíjate, ¿cómo se inspiró el que hizo el avión? Imitando al pájaro. ¿Cómo se inspiró el que inventó la cámara fotográfica? Imitando el ojo humano. ¿Cómo se inspiró el que ha creado el submarino? Imitando a los peces. O sea, las buenas creaciones del hombre se realizan imitando a la naturaleza. Esa es la mímesis. Por eso el hombre participa del acto creador de Dios. Pero eso es teología. Bien. Ahora, cuando la modernidad surge, surge dividiendo naturaleza y cultura y diciendo que el hombre es un ser cultural y no natural, que el etos, que el ambiente en el cual vive el hombre no es la naturaleza, sino que es la cultura, y que la cultura está por encima de la naturaleza y que la puede explotar a la naturaleza, que la puede dominar a la naturaleza y que la puede controlar. ¿Qué es lo que se rompe? La mímesis. ¿Por qué? Porque ya el hombre no tiene que imitarla a la naturaleza. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Destruirla. Ahí surge el capitalismo. Ahí surge el capitalismo. Dice Heidegger, ¿no? Surge el capitalismo con la técnica. ¿Y qué es la técnica? El hombre dice, yo vivo en la cultura y desde la cultura yo puedo destruirla a la naturaleza, puedo explotarla a la naturaleza. Dice Heidegger, el hombre ya no vive en la tierra, vive en la técnica, porque la técnica ha devastado la tierra. ¿Se entiende? O sea, aquello que hace el hombre lo hace en contra de las determinaciones naturales, en contra de lo dado, en contra de la tierra. Bien, entonces, vamos a este libro, El lenguaje de la fe, de Paul Ricoeur, un filósofo francés del siglo XX, vos seguramente habrás escuchado de él, y dice, la modernidad consiste en un salto de la necesidad a la libertad. Salir de la necesidad a la libertad. ¿Qué es la necesidad? Todo aquello que debe suceder de una manera necesaria porque no puede suceder de otra manera. Y vos lo dijiste magistralmente con Carrino, vos no cometiste ningún error filosófico cuando debatiste con Carrino. Porque vos dijiste, el que nace varón, nace varón. Y nunca va a dejar de ser varón, porque una cosa es la conducta sexual y otra cosa es la conducta sexuada. La conducta sexuada está marcada por la biología y eso no puedo cambiar. Yo respiro como varón, hago meiosis y mitosis como varón. Iba a decir fotosíntesis porque estaba pensando en la fisis, ¿no? Pero claro, la fisis hace fotosíntesis como naturaleza, no la puede hacer como otra cosa, porque las cosas son lo que son, no lo que uno quiere que sean. Entonces, si el salto de la necesidad a la libertad es que la libertad es estar indeterminado, y si la naturaleza es una determinación,
entonces ser libre es poder estar en contra de la naturaleza. Ahí surge el liberalismo. Tenemos que estar libres de las determinaciones de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la economía del medioevo era fisiocracia, el poder de la física. Bien, ahora vamos avanzando con lo que dice Riquet, de este paso de la necesidad a la libertad, es decir, el paso de la determinación de la naturaleza a la autonomía inmanente del sujeto, ¿verdad? A la autonomía inmanente, sí, a una autonomía que no reconoce algo dado. Y ese salto, ¿no es cierto? Ese salto dice, la autonomía del hombre moderno es un retroceso de aquello que se consideraba obra de la fatalidad o del azar. Y decime qué es fatalidad, qué es el azar, aquello que brota espontáneamente. Lo que brota espontáneamente no lo hace brotar el hombre, brota, brota espontáneamente. La naturaleza brota espontáneamente. Y no hay nada que brote más espontáneamente que la concepción de un ser humano. Porque la palabra concepción significa, viene de concebir. Concebir significa sacar de las entrañas. Eso significa concebir. Sacar de las entrañas. Ahora se sale de las entrañas de una manera totalmente espontánea. Acá dice el fatalismo. ¿El hombre puede estar controlando el fatalismo? No, el hombre no puede controlar el fatalismo. ¿Por qué? Porque lo que brota espontáneamente no puede ser controlado. Ahora, yo no puedo controlar si brota o no brota, yo no puedo controlar si se concibe o no se concibe, pero sí puedo cortar con la concepción. Puedo destruir la concepción como puedo destruir el brotar. ¿Qué es la técnica entonces? La capacidad que tiene el hombre de enseñorearse sobre la naturaleza, la capacidad que tiene el hombre para intervenir sobre el brotar espontáneo de la realidad. Entonces, mira lo que dice Riquet, y acá nos quedamos ya para que podamos hacer nuestro análisis en base a la teoría ya. Mira lo que dice Riquet, ¿no? Detrás de un fenómeno de la cultura tan importante como el control de la natalidad, se esconde la afirmación de que el nacimiento no será ya simplemente una fatalidad del destino, sino un factor que nosotros podremos planificar. Tratamos a la vida como un factor disponible a la técnica del hombre, con todo lo que esto tiene de ambiguo. Es tanto la conquista de una responsabilidad como la eliminación de cierta experiencia del destino. Ya no hay destino en el hombre moderno porque él se ha enseñoreado de la naturaleza. Y el hombre que se ha enseñoreado de la naturaleza ha perdido el destino. Dice Riquet. Un tratamiento similar recibe la muerte, que es espontánea, que es natural, a la que ocultamos detrás del uso de la eutanasia. Otro tanto por la ideología de género. ¿Por qué? El sexo biológico es espontáneo, brota naturalmente. ¿Qué dice el hombre? No, el sexo no es lo que es lo que yo quiero que sea. Ahí está la técnica. Está la técnica. La muerte es natural. ¿Qué dice el hombre? No, yo muero cuando yo quiero. Ahí está la técnica. ¿Y qué es el nacimiento? Algo espontáneo. Se concibe naturalmente y nace naturalmente. ¿Qué dice el hombre? Nace cuando yo quiero, nace si yo quiero. Ahí está la técnica. Entonces, ¿qué dice Riquet? La técnica es un nuevo régimen ontológico. El hombre ya no vive en la naturaleza, vive en la técnica. Entonces Heidegger tiene razón. La técnica ha devastado la naturaleza. Ya no vivimos en la naturaleza, ahora vivimos en la técnica. Bueno, un saludo a Martin Heidegger, que desde el cielo seguramente debe estar escuchando esto porque efectivamente Heidegger ha dado en el clavo cuando Heidegger critica la técnica, porque la única manera de criticar a la modernidad es criticar a la técnica, y el que mejor ha criticado la técnica es Martin Heidegger. Así que desde acá le mandamos un caluroso saludo y un abrazo fraternal
in memoriam, a la memoria de Heidegger. Excelente, ¿no? Clarísimo, Jonathan. Digo, pero ¿cómo es posible que cuando se aborde y todo el mundo, digamos, intenta analizar o, digamos, incursionar en la cuestión del aborto, no haga este análisis que es un análisis esencial, evidentemente? Eh, ¿Cómo es posible? Digo, ¿vos conocés alguna excepción en este caso? Digo, gente que trascienda la cuestión meramente fáctica del aborto, derecho en sí mismo, y que, digamos, reclame la importancia que tiene esta meta política anterior al hecho. Lo que pasa es que para hacer este análisis tenés que tener formación metafísica y en realidad hoy los filósofos no estudian metafísica. En la Argentina los que son especialistas en metafísica son contados con los dedos de una mano. No tenés. Si el mismo el panfleto ¿cómo se llama? Darío Strugenbucher dice, el aborto no es una cuestión metafísica, es una cuestión política. Dice, es política, no metafísica. ¿Qué está diciendo? No me interesa descubrir las causas primeras del aborto, no me interesa preguntarme qué es un aborto. Ahora, yo te pregunto, porque vos lo dijiste el otro día, ¿cómo nosotros vamos a hablar de las drogas si no sabemos qué es la droga, si no sabemos qué es el hombre? Magistral, no cometiste ningún error filosófico. Ahora, si vos querés legislar sobre el aborto, te tenés que preguntar qué es un aborto o no. Totalmente. Pero fíjate que la Claro, gente rehúye eso, ¿no? O incluso te dice, no, te estás alejando del tema. Pero el tema no es mera estadística. Por supuesto que la estadística, los datos empíricos sirven, pero hay, como decís vos, y lo aprendí con vos, una cuestión que es completamente anterior, que es definir aquel que en definitiva es el actor principal, el que ejerce, digamos, la influencia en esos ámbitos, el actor de la historia, el hombre. Pero claro, si no sabemos la naturaleza, no sabemos lo que le conviene, como decís vos, y sobre todo no prestamos atención a los fines, porque yo creo que mucha gente desconoce que hay fines últimos, ¿verdad? lo dice Augusto del Noche, dice, los modernos proliferan en los medios, pero estamos confundidos en los fines. Hemos perdido la causa final. Y el primero, muchas gracias Mirna, querida, y el primero que destruye la causa final es Thomas Hobbes. Thomas Hobbes Ah, mira, es el primero que destruye la causa final. ¿Y quién la lo voy a anotar. recupera? Hegel. La recupera Hegel. ¿Ah? Hegel es el que recupera. Porque ¿qué dice Kant? Kant dice, mi libertad comienza donde termina la de Rodrigo. Y la libertad de Rodrigo termina donde comienza la mía. Fíjate vos entonces que mi libertad y la de Rodrigo no tienen nada que ver. Es un concepto individualista de libertad. Ese concepto individualista es el que usan ¿quién? Los liberales. Los liberales. Para los liberales, mi libertad y la de Rodrigo no tienen nada que ver. La de él comienza donde termina la mía, o sea, son dos globos que están encerrados en sí mismas, las libertades. En cambio, Hegel dice, no, mi libertad no puede ser libre si no recoge la libertad de Rodrigo. O sea que no es que mi libertad comienza donde termina la de él, mi libertad comienza donde comienza la de él. Yo para ser libre, yo tengo que hacer que él sea libre, porque mi libertad lo recoge en su libertad Rodrigo. O sea que ahí viene la causa final. ¿Por qué? Porque hay una apertura a un sentido de la libertad. Por eso vos dijiste muy bien también que la libertad es un medio y no un fin en sí mismo. Perfecto, tu debate con Carrino es filosóficamente excelente, excelente. Ahora fíjate vos, si mi libertad comienza donde comienza la tuya, es porque mi libertad tiene sentido en una comunidad que es libre. Porque en el country no hay libertad. ¿Ah? Encerrado en el country no hay libertad. La única libertad es cuando la comunidad es libre. Por eso hay que hablar de comunidad organizada, porque es la comunidad libre la que genera individuos libres, ¿no? Hay que seguir la teoría de la comunidad organizada de la doctrina social de la Iglesia. Bien, volvamos al tema. Si nosotros nos queremos preguntar qué es un aborto, la definición es fácil. El aborto es el desalojo del ya concebido del útero materno, que es su lugar natural vital. El útero de la madre es el lugar natural, vital del ya concebido, del ya concebido. Ahora, este ya concebido, dice la ciencia, es un nuevo individuo de la especie humana. ¿Por qué es nuevo?
este individuo de la especie humana. Es nuevo, perdón, es nuevo porque es distinto al padre y a la madre. Es nuevo, es un tercero. Yo explico, discúlpame, Cristian, yo explico como pachico de 3 años, porque son temas tan simples y nosotros tenemos que empezar a hablar y a decir que el círculo es redondo. O sea, la filosofía llegó a tal delirio que nosotros los filósofos realistas tenemos que empezar a decir, miren, señor, 2 más 2 es 4, el círculo es redondo, el ente es lo que es, nada puede ser y no ser en el mismo tiempo y en el mismo sentido. O sea, nosotros tenemos que explicar cosas obvias, cosas evidentes, porque la filosofía postmoderna se hace al calor del absurdo, del ridículo, de decir bobadas. ¿Sabés que llegué a pensar que tal vez el objeto de estos pseudo filósofos o filósofos antirrealistas, tal vez el objeto sea hacerle creer a la gente, a la mayor parte de la gente o al pueblo, que las cosas son mucho más complejas de lo que realmente son? Porque vos necesitas que ellos te convenzan, la gente piensa, no, el tema del aborto, ¿viste? No, es un tema complicado. ¿Qué tiene de complicado el tema del aborto? No, las posiciones, bueno, hay que ver los argumentos. Es el tema más sencillo del mundo y máxime desde el momento que aceptás que hay vida desde el momento de la concepción. Digamos, si no aceptas eso, que ya está, digamos, establecido científicamente, pero de todos modos vos fíjate que hay gente que te acepta que hay vida y sin embargo estará... Por eso no es un tema complicado, no, es un tema complicado. No. Esos son los peores. Esos son los peores. Los que te dicen, yo acepto que hay vida humana desde la concepción y sin embargo estoy a favor del aborto, esos son los peores. Gloria Álvarez, por ejemplo. Gloria Álvarez dice, yo acepto que hay vida humana desde la concepción, lo dice la ciencia, yo lo acepto, pero estoy a favor del aborto, esos son los peores. Esos son los peores. Porque el que te dice, no, bueno, la vida la vida humana nace a los 3 meses, bueno, él está a favor de la vida. Lo que pasa es que él no entiende cuándo nace la vida. Pero él dice, no, yo estoy a favor de la vida. Y si la vida humana nace a los 3 meses, después de los 3 meses no se puede abortar. Bueno, Cierto, esa persona es rescatable. Esa es persona verdad. es rescatable. Ahora el que te dice, no, yo sé que la vida humana nace de la concepción, pero yo sin embargo quiero que se lo aborte, está diciendo que la vida del hombre no tiene valor. ¿Y cómo puede un liberal decir que la vida humana no tiene valor si uno de los derechos fundamentales del liberalismo es el derecho a la vida? Es absurdo y es contradictorio. Por eso Agustín Laje le pegó un baile de Maradona a Gloria Álvarez, que lo único que pudo hacer es revolear libros por todos lados. Bien, si el aborto es el desalojo del ya concebido, del útero materno, que es su lugar natural vital, ¿qué dice la ciencia que es este ya concebido? Acá no hay, la biblioteca no está dividida. Acá la ciencia ha dicho, el Colegio de Médicos dijo, todo individuo de la especie humana, todo ya concebido, es un nuevo individuo de la especie humana. Es nuevo, es individuo porque es indivisible, yo no lo puedo fraccionar sin romperlo y sin eliminarlo como lo que es. Es indivisible e individual porque es distinto al padre y a la madre, es un tercero, por eso yo te decía, papá es uno, mamá es dos, ya concebido tres. ¿Ve? Hay que explicar así, al progre hay que decir, mira, nosotros tenemos 3 caramelitos, un caramelito, 2 caramelitos, 3 caramelitos. Ve, acá hay 3 caramelitos, bueno, son pilas, ¿no? Entonces hay que decirle al progre así, papá es un individuo, una personita. Mamá es otro individuo, otra personita, número 2. Y este ya concebido es tercer individuo, son 3 personitas distintas. ¿Se entiende? Entonces, si son tres, entonces hay que plantear y poner sobre la mesa que hay 3. No decir que hay uno solo, que es la madre, entonces yo niego al individuo y quiero hacer cualquier cosa. Ahora, yo cuando descubro que hay 3, me pregunto, ¿este nuevo individuo de la especie humana es persona humana o no es persona humana? ¿Qué dice la filosofía? Vamos a Boecio, siglo IV después de Cristo. Boecio dice, persona es sustancia individual,
de naturaleza racional. ¿Anotaron? Sustancia individual de naturaleza racional. ¿Por qué es sustancia? Porque su vida está sostenida en él mismo. La vida de él no está sostenida en la madre, habita en el seno de la madre, pero no es la vida de la madre, es otra vida. Y esa otra vida se está sosteniendo a sí mismo. Claro, accidentalmente necesita del útero de la madre, pero no es el útero de la madre, no es el cuerpo de la madre, no es la vida de la madre. ¿Y por qué no es la vida de la madre? Porque si lo matas, la madre sigue viviendo. Si el ya concebido fuese de la vida de la madre, entonces en el aborto tendría que morir siempre la mujer. ¿Por qué no muere la mujer? Porque está matando otra vida, porque está matando un tercero. Entonces, si este ya concebido es sustancia, es subyectum, es sustrato, es subyectum, sustrato, porque está en el trasfondo, en el hipokeimenon, está por debajo de todas las modificaciones. Esta sustancia está por debajo de la modificación que lo hace cigoto, que lo hace embrión, que lo hace feto, que lo hace niño, que lo hace adolescente, que lo hace adulto, que lo hace viejo, que lo hace abuelo. Todas esas modificaciones son accidentes ¿de qué? De una sola sustancia, de un solo sustrato. Cristian, antes de ser adulto, fue joven, y antes de ser joven fue adolescente, antes de ser adolescente fue niño, antes de ser niño fue bebé, antes de ser bebé fue embrión, antes de ser embrión fue feto, pero son etapas del desarrollo, del desarrollo gestacional de la misma sustancia, de la misma sustancia. No hay un cambio sustancial. No es que yo cuando era feto era una persona, después cuando fui embrión fue otra, después cuando nací fui otra, después cuando me hice niño fui otra. Eso es de un minorado mental. Es de alguien que no puede hacer cálculos algebraicos de primer grado. Es de alguien, bueno, que tiene taras mentales. ¿Sabes qué significa la palabra tarado? El que tiene tara, el que tiene taras mentales. ¿No es cierto? Y el que dice, no, no, es que vos te convertís en otra persona cuando nacés, está suponiendo que el órgano genital de la mujer es mágico. Entonces, que el individuo cuando sale de ese lugar, por una especie de acto mágico, se convierte en otra realidad, como que hay una transustanciación ontológica cuando vos salís de ahí. ¿Te das cuenta? Es de tarado, es de alguien que tiene una tara. No hay otra forma de decirlo. ¿Se entiende? Bien. Entonces, este nuevo individuo de la especie humana es sustancia individual, ya explicamos por qué es individual, de naturaleza racional, Rodrigo, no de operaciones racionales. El hombre no es hombre porque opera racionalmente, sino porque tiene naturaleza racional. Lo que me hace hombre no es la operación, sino la naturaleza. La operación reposa en la naturaleza. La operación es operación de la naturaleza. La esencia del hombre no está dada en la operación. La operación muestra la naturaleza, pero no la hace. Jesucristo, que como gran metafísico dice, por los frutos los conoceréis. El fruto que es la operación y el árbol que es la naturaleza. ¿Se entiende? No se recoge ni higo de los cardos, ni uva de los perales, dice Jesucristo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hace el fruto? Mostrarlo al árbol. ¿Qué hace la operación? Mostrarla a la naturaleza. La operación, Roxana Kramer, la operación no la hace a la naturaleza. La operación la muestra a la naturaleza. ¿Se entiende? La operación, por ejemplo, yo cuando estoy hablando, ¿qué estoy haciendo? Mostrar que soy parlante. Cuando estoy eligiendo, ¿qué estoy haciendo? Mostrando que soy libre. Cuando estoy pensando, ¿qué estoy haciendo? Mostrando que soy racional. ¿Se entiende? Cuando estoy viviendo, ¿qué hago? Mostrar que soy un ser vivo. La operación muestra la naturaleza, no la hace. Entonces, la esencia del hombre está dada en la naturaleza, no en la operación. Entonces, sustancia individual de naturaleza racional, que lo distingue al hombre de los otros animales que no son racionales. Perfecto. Entonces, ya tenemos, hay un ya concebido.
El aborto es el desalojo del ya concebido, significa que ya no hay una interrupción, sino que hay un cese definitivo del proceso de gestación, ya no se gesta más, se destruye el individuo. Este nuevo individuo de la especie humana, como dice la ciencia, es, como dice la filosofía realista, persona humana. Entonces, ¿qué dice el derecho? Artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional Argentina, incorpora tratados internacionales, entre los cuales están el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Internacional para los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos Humanos. ¿Qué dicen esos tratados? Que hay niños desde la concepción hasta los 18, que hay persona humana desde la concepción hasta la muerte natural, que la vida, el derecho a sobrevivir es un derecho natural porque toda vida humana comienza en la gestación, porque el hombre no tiene derecho a la vida, porque la vida no es un derecho, la vida es un hecho. El hombre tiene derecho a sobrevivir, que es otra cosa, a sobrevivir. Bueno, entonces el derecho dice en la Constitución, que es la Carta Magna, que el ser humano tiene derecho a la vida, a sobrevivir desde la concepción hasta la muerte natural. O sea que está en contra del aborto y de la eutanasia a la vez, con el mismo principio. Y de la pena de muerte. Cuando yo escucho a alguien de derecha hablar de la pena de muerte, a favor de la pena de muerte, y después se pone en el pañuelo celeste, yo digo, bueno, es mejor el progre, qué sé yo. Ojo, Jonathan, ahí no sé, yo te digo que vos ves un violador serial, que estos tipos, si bien que tienden a reincidir en ese tipo de conductas, y yo te digo que igual es un tema para otro, pero te digo que la de pena de muerte, esa no sé si te la puedo comprar. Pero bueno, vos tendrás motivos mucho más argumentados que yo. Pero sigamos. Lo que pasa, Cristian, es que nosotros tenemos que pensar en base a los principios. Y si la vida humana tiene un valor ontológico, ningún delincuente pierde su valor ontológico perdiendo su valor moral, su dignidad moral. El delincuente perdió su dignidad moral, pero no perdió su dignidad ontológica, porque la dignidad ontológica está en la causa formal, no está en la operación. Entonces nosotros no podemos alterar el principio del valor ontológico de la vida en el delincuente sin alterarlo también en el ya concebido, porque el argumento de nosotros es la dignidad ontológica de la vida humana, ¿se entiende? Entonces, para ser coherentes, nosotros no podemos estar a favor de la pena de muerte. Claro, tenemos que estar a favor de la pena perpetua en el caso de que el Estado funcionara, digamos así. Pero bueno, tenés razón, es un tema para otro debate, yo te lo concedo, que ahora no nos vamos a poner a hablar de eso, ¿no? Entonces, el artículo 75, inciso 22 de la Constitución consagra el derecho a sobrevivir. Y hay un artículo de la Constitución, Cristian, del que no se habla, que es el 75-23, que manda al Parlamento a dictar una ley de protección integral al ya concebido y a la madre. Al ya concebido y a la madre. Manda. El artículo 75, inciso 23 de la Constitución, manda al Parlamento a dictar una ley que proteja integralmente al ya concebido y a la madre. Fíjate vos, la que estuvo más cerca de eso fue Cristina, cuando habló de de la asignación universal por hijo en el embarazo. Y Cristina le dio la mano al Papa Francisco, ahí lo veo a Juan Domingo Perón, justito, mira. Vino al pelo. Bueno, en algún momento Cristina habrá sido algo parecido a lo que es un peronista, algo parecido, habrá sido como el cartón de un peronista, pero Cristina le da la mano al Papa Francisco y le dice, yo le prometo que mientras yo gobierne como presidente este país, el aborto no sale en la Argentina. Y hablaba de asignación universal por hijo a la embarazada. ¿Por qué le llamaba hijo al que todavía no había nacido? Porque Cristina se daba cuenta que el aborto era un delito. De hecho, Cristina abortó y ella dijo, es lo peor que me pasó en la vida haber abortado, no se lo deseo a nadie. Cristina sabe lo que es un aborto.
Por eso cuando Cristina estuvo a favor del aborto en el 2018, no tiene perdón de Dios ni del demonio. Porque una cosa es una muchachita de Barrio Norte, una chetita de Barrio Norte que tiene culpa de tener guita y que se chanta el pañuelo verde para expiar un poco la culpa de ser cheta. Porque los progres en general son chetos con culpa, ¿no? Que tienen culpa. Es la culpa la que los mueve, por eso son irracionales. Ahora, una mujer que ha abortado, una mujer que ha sufrido un aborto, una mujer que ha padecido el aborto y que habla a favor del aborto en el Congreso, legalizando para que las mujeres puedan pasar lo que ella pasó y que sufrió, no tiene perdón ni de Dios ni del demonio. Así de simple te lo digo. No tiene perdón de Dios, Cristina, ¿no es cierto? Evidentemente Dios perdona todos los pecados si se arrepiente, pero yo no creo que Cristina se arrepienta de eso que ella ha hecho, de eso que ella está promoviendo, de eso que ella ha gestado, que es el genocidio de niños por nacer. Entonces vos fíjate cómo en la Constitución Nacional nosotros tenemos en el artículo 31 de la Constitución la garantía de la supremacía de la Constitución y los tratados internacionales con respecto a las leyes ordinarias, como por ejemplo el Código Penal y el Código Civil. Entonces nosotros en la ley tenemos dos principios, el de lógica normativa y el de jerarquía normativa. ¿Qué dice el principio de lógica normativa? No pueden ser válidas dos normativas contradictorias sobre la misma conducta, porque si no ahí estamos en o caemos en la desuetudo o caemos en la inseguridad jurídica. Entonces, si yo tengo una ley superior que me dice que hay derecho a sobrevivir y tengo una ley inferior que me manda a practicar el aborto como médico, por ejemplo, yo tengo dos normativas que son contradictorias. Tengo una normativa que protege el derecho a vivir y tengo otra normativa que legitima el aborto. Entonces, cuando hay incoherencia normativa, ¿con qué otro principio hay que saldar la incoherencia normativa? Con el de jerarquía normativa. ¿Qué dice el principio de jerarquía normativa? Cuando hay dos normativas contradictorias en pugna sobre la misma conducta, siempre debe primar la conducta. Un saludo al chileno anónimo, querido. Siempre debe primar la conducta ¿de quién? De la norma superior. En este caso, la norma superior es la que garantiza el derecho a sobrevivir o la que legitima el supuesto derecho a abortar. Entonces vos fijate cómo en el mismo espíritu de la ley te está dando cómo hay que salir de estos vericuetos. El tema es que al progresismo no le interesa nada. Al progresismo no le interesa el hombre, no le interesa la vida, no le interesa la constitución, no le interesa la república, no le interesa la democracia. Al progresismo no le interesan las mayorías, al progresismo no le interesa nada. El progresismo puede, cuando son minorías son populistas o progresistas, cuando son mayorías son demócratas, cuando están en el ejercicio del poder son dogmáticos y totalitarios, cuando están sin el poder son revolucionarios y anarquistas. El progresista puede hoy atacar lo que va a defender mañana, o puede defender hoy lo que va a criticar mañana, sin sentir rubor por hacerlo, porque puede hacer cualquier cosa. El progresista, como ha renunciado a la racionalidad, es la posibilidad pura de hacer cualquier cosa, de defender cualquier utopía, de contradecirse de cualquier manera, decir cualquier barrabasada, defender cualquier proyecto, presentar cualquier ley. Son revolucionarios en un momento, después cuando les conviene son conservadores, porque hoy en definitiva son los conservadores más rancios que hay, ¿no? Conservadores de este status quo, del posmodernismo. Y tal vez los reaccionarios, en este sentido, los revolucionarios, por utilizar esa terminología, somos nosotros, ¿verdad? Claro. Es así. ¿Quiénes son los amigos de la yuta hoy? Los que denuncian al vecino que sale a comprar a la esquina. ¿Y cómo hacemos, Jonathan, frente a esto que decís que evidentemente estos tipos cuando les conviene ignoran la Constitución, la biología, etcétera? ¿Y esto cómo se puede, digamos, desde la filosofía, o sea, si la gente va entendiendo estos conceptos y estas cuestiones que, bueno, vos bien tan magistralmente vas exponiendo, digamos, ¿podremos ir cambiando
esto, digamos, es de abajo hacia arriba. Yo creo que evidentemente es una lucha que es del pueblo o de las bases hacia arriba, ¿verdad? Porque vemos que arriba está lamentablemente todo podrido, todo cooptado, y es de arriba que quieren justamente imponer su normativa. Bueno, acá yo te tengo que felicitar. Yo te tengo que felicitar porque vos hablas de pueblo. Yo no sé si hay muchos de derecha en la Argentina que hablan del pueblo, como Cristian Rodrigo Iturralde. No sé, no conozco. No conozco mucha gente de derecha que habla del pueblo. Cristian es popular, no es Y populista, pero es claro, popular. Y eso es valioso. sí, yo creo que hay en este sentido, bueno, vos conocés el tema mejor que nadie, pero la gente se olvida de distinguir, hacer una distinción entre popular y populista, y a veces se cae en cierto elitismo, pensando que todo lo popular, y en definitiva, bueno, esto lo has explicado muy bien vos, y yo lo he tomado también de vos y de otras personas que han, digamos, se han metido en este asunto y han descubierto que, digamos, el pueblo es evidentemente tal vez uno de los principales defensores, máximo hoy en día, del orden natural, es el que no teme la condena social, en general es el hombre trabajador, que necesita cierto orden y disciplina para poder cumplir con sus responsabilidades, porque no rehuye a sus responsabilidades, de modo que, y ese que tiene, en definitiva, esto me lo has dicho vos también, ese que tiene contacto con la realidad, que es hoy lamentablemente el contacto con la realidad es una rareza, ¿verdad? Y el pueblo tiene un contacto diario con la realidad, por eso es más difícil para estos tipos, para el establishment postmodernista, alienar al pueblo, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Vos si lo lees, por ejemplo, Arturo Sampay, el autor de la Constitución del 49, el tipo dice, hay dos maneras de hacer política, la realista y la idealista. La idealista es la que parte de la ideología, la realista es la que parte de la realidad. Por eso, por ejemplo, Perón no hablaba de clase social. ¿De qué hablaba Perón? De grupo social. Es ¿Por verdad. qué? Porque el grupo tiene una realidad fáctica. La clase social es un concepto abstracto. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué decía Perón? Hay que legislar para el peón rural, hay que legislar para la ama de casa, hay que legislar para el metalúrgico de la fábrica, hay que legislar para el obrero desocupado. Fíjate vos siempre analizando caso por caso las cuestiones concretas. Si vos hablas de grupo y no de clase, ya no habla de lucha, sino de conflicto. Fíjate qué interesante. Es cierto que en la sociedad hay conflicto de grupos, pero no lucha de clases. Son dos cosas totalmente distintas. La lucha de clases es una ideología. El conflicto de grupos es una realidad. Es una realidad que hay conflicto de grupos. En toda sociedad hay conflicto de grupos. ¿Y qué hace un líder? ¿Tiene que fogonear los conflictos para generar una lucha de clase o tiene que tratar de generar un acuerdo, una unidad entre el proletario y la burguesía nacional en pos de un proyecto nacional? Y lo que tiene que hacer un gobernante es generar la unión del obrero con la burguesía nacional en un proyecto nacional. Por eso a Perón le llamaban bonapartista. ¿Y quiénes se juntaron para destruir a Perón? Braden y la oligarquía. La oligarquía que respondía a los intereses de Inglaterra y Braden que era marxista. Vos sabés que Braden, demócrata, era marxista. Porque los que más han odiado al peronismo son los demócratas, no los republicanos. Siempre los que más hicieron para destruir a la Argentina fueron los demócratas. Y eso se lo digo a Axel Kicillof, porque Axel Kicillof dice que Biden es parecido a Perón y plantea que el Partido Demócrata es lo más parecido al peronismo en Estados Unidos. Axel, Braden era demócrata. Los grandes destructores, Eisenhower, los grandes destructores y los que más hicieron guerras en el mundo son los demócratas, no los republicanos. Sí, es verdad. Bueno, esta es una cuestión que con mi amigo Jonathan que podemos tener alguna diferencia en cuanto al peronismo, que bueno, en mi posición, Perón fue muy amigo de Eisenhower, para mí favoreció los intereses británicos en la Argentina, pero es otra discusión. Pero más allá de eso, yo me quedo con lo que dijo Jonathan, que siempre hace hincapié en la cuestión del pueblo, después lo fui entendiendo un poco más, y vos fíjate que en general, y máxime me parece que en la situación que estamos hoy en día,
La otra vez, mira, puso un ejemplo muy bueno Horacio Justo, él trabaja, vos lo conocés, te ha entrevistado varias veces, Horacio Justo, él trabaja en un merendero, y él le preguntó a una de las señoras, que estaba en una situación media, digamos, complicada económicamente, por qué estaba en contra del aborto, y la señora no dudó un segundo, una señora bastante pobre, dice, ¿cómo voy a matar a mi hijo? Entonces ahí te das cuenta que el pueblo común, en este sentido, tiene mucho más respeto por el orden natural y capaz las clases, no voy a generalizar, pero las clases medias, medias altas y altas están cooptados casi completamente por el posmodernismo. Y son los que votaron a Macri. Los que votaron a Macri son clases medias, medias altas, aburguesadas, que van a estudiar el doctorado en Columbia o en donde sea. Y el pueblo, gracias a Dios, todavía no está envenenado con toda esa ideología. Me da la sensación, Jonathan. Ahí está. Pero no hables de clase, porque si vos hablas de clase alta, media y baja, vos ya, mira cómo está, ¿ves? Alta, media, baja, ¿ves? No se puede hablar de clase sin caer en ideología, por eso decía hay que hablar de grupo, Ok. ¿viste? Yo cuando te hablo de la doctrina peronista, yo soy consciente de que el gobierno de Perón en algunos aspectos fue pésimo. Y si el peronismo solo fuese el gobierno de Perón, yo sería gorila. ¿Se entiende? O sea, si el peronismo se reduce al gobierno de Perón, yo soy gorila. Ahora, si el peronismo es su doctrina, yo soy justicialista. Y yo Entiendo. sé que vos también. Si yo le digo a Cristian, Cristian, el peronismo es su doctrina, Cristian es peronista. Ahora, si yo le digo a Cristian, Cristian, el peronismo es el gobierno de Perón, nosotros somos gorilas, los dos somos gorilas. ¿Se entiende? Entonces, eso hay que entenderlo porque nosotros, y te lo digo de todo corazón, porque yo sé que vos Sí, sos sí, sí. inteligente, no es posible ser antiperonista sin caer en el liberalismo. Una cosa es ser crítico de Perón, otra cosa es ser antiperonista. Los que caen en el antiperonismo caen en el liberalismo o en el socialismo porque son las únicas bases teóricas para combatirlo al peronismo. Las bases teóricas para combatir al peronismo solo pueden ser o la izquierda o la derecha, o el liberalismo o el socialismo. Teóricamente no se puede combatir al peronismo, sino también combatiendo a la doctrina social de la iglesia. Por eso vos fijate que los gorilas, en el fondo, aceptan la ética protestante. Eso es muy curioso de los gorilas. Los gorilas Puede ser. terminan aceptando la ética protestante y ¿sabes qué te dicen los gorilas? Te dicen que los países que han implementado la doctrina social de la iglesia son países pobres. ¿Has escuchado decir a liberales que dicen Sí, así? sí, sí, lo he escuchado, sí, 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 sí. Igual, ojo, sí, yo creo que hay gorilas, pero hay antiperonistas, como por ejemplo tenés un erudito como el profesor Antonio Caponeto o Enrique Díaz Araujo, que paz descanse, que son antiperonistas y antiliberales, son profundamente antiliberales, y es más, yo en este sentido es como que me estoy alejando de eso, es como que como yo tengo algún contacto con gente que vos también conocés, viste, más cercano al conservadurismo y todo, bueno, en este sentido yo puedo estar un poco más abierto a algunas cuestiones, pero tengo que salvar a aquellos que digamos, el nacionalismo católico en ese sentido ha sido siempre muy coherente y por eso yo no me puedo arrogar una representación que no tengo, porque aparte yo en este sentido no soy tan... pero bueno, y aparte Jonathan, lo que vos decías del pueblo. ¿Cómo? No sos dogmático. Claro, hay No cuestiones que sos yo me dogmático. permito, que yo tal vez, no sé si haré bien o mal, el tiempo dirá, pero bueno, yo actúo realmente con la mejor intención y lo que creo mejor en este sentido. Pero Mirá, bueno, sí. ¿sabés a qué me hacen acordar algunos nacionalistas dogmáticos? ¿Vos lo conocías, Milcíades Peña? Milcíades Sí, Peña es un gran teórico marxista, bastante antiperonista, interesante, antiperonista era. antiperonista. Sí. Milcíades Peña, antiperonista, ¿no? Pero vos Era sabés que Trosco, cuando ¿no? le... Claro, Trosco, pero cuando le hicieron un golpe a Perón, él estuvo a favor de armar una milicia popular para defender a Perón. Y le Ah, no sabía. preguntaron y le dijeron, sí, averigualo. Y Mercedes Peña dijo, ¿saben por qué yo en este momento apoyo al peronismo? Que después lo dijo también a muchos radicales, lo dijeron, Scalabrini Ortiz, muchos otros, ¿viste? Arturo Jaureche, porque dijeron, si a mí me dan a elegir entre Perón y el Arcángel San Miguel, y bueno, yo elijo el Ah, Arcángel San Miguel. Pero el tema no es Perón o el Arcángel San Miguel, el tema es Perón o Braden. Entonces, si vos mm, me das Perón o Braden, y bueno, yo tengo que elegir a Perón. Bueno, claro, claro, eso es claro. para salir del paso, ¿no? Pero bueno, Sí, sí, son sí. ciertas numeradas que hablan un poco del daltonismo que tienen algunos, ¿no?
pero sí, Sí. yo reconozco que vos no sos dogmático. Pero volviendo al tema del aborto, el único presidente que hizo la mejor campaña en contra del aborto, estando en gestión presidencial, ¿quién fue? Mira, yo sé que me vas a decir Perón, pero es como decir, bueno, como que lo hubiera hecho en el siglo XVIII. Nadie seriamente en ese momento me parece que se planteaba seriamente la cuestión del aborto. Ojo, es Todos los cierto, países del igual mundo. hay que darle mérito, pero no, hay que ver si Perón hoy estuviera vivo, si pensaría igual. Bueno, pero es un juicio contrafáctico. Lo cierto es que todos los Es países del verdad, mundo es comenzaron a contrafactual. acatar el plan de Kissinger, Es porque había cierto. una financiación tremenda, ¿no es cierto? Y Perón dijo, me opongo al plan Kissinger. Y la Sí. verdad que había que tener unas pelotas bastante grandes para oponerse al plan Kissinger, ¿no es cierto? Con todo lo que eso significaba, y se opuso al plan Marshall. Vos fíjate que el peronismo no recibió también, ¿no es cierto? Pero igual, no No, pero vamos a ¿qué hablar de hizo? eso. Pero... Sí, igual muy interesante, sí, Ah, tenés razón. Hay que dárselo eso, ¿eh? Hay que dárselo. Estoy de acuerdo con vos. pero el plan Marshall, vos decís que lo quiso recibir. Claro, por supuesto. Pero Mira, vos sabés él más que yo quiso, de eso, ¿eh? sí, él quiso, es más, Estados Unidos nos cagó ahí. Ojo, para mí no hubiera estado mal. Lo de Perón, en ese sentido, yo creo que era lógico. Eh, Porque vos fijate que teníamos tanto para vender en este sentido. Y es más, Ah, Perón se jugó mucho a poder entrar en el plan Marshall, pero los yanquis nos cagaron en ese sentido y a Perón lo dejaron afuera. Por eso Perón empieza a tener buenas relaciones con Eisenhower y con todos, y sin embargo nos cagan. Pero no importa. Eh, lo que te quería mira, contar, Jonathan, justo lo último, con respecto al pueblo, pues yo siempre rescato eso que vos hablás de popular y del pueblo. Fíjate que incluso sí, sí. tenemos que ir en este sentido, porque fíjate, decime si me equivoco, pero hasta el propio Trump, digamos, Trump, va, no sé qué, Ah, a Trump, decime si no lo, o sea, no fue una popular, parte elitista, fue popular. Los popular. pseudointelectuales, claro, fue popular, es un fenómeno Trump es popular. popular. Pero claro que es popular Trump, obviamente. Si Trump dice, yo voy a administrar el comercio exterior. Díganme ustedes quién empezó a administrar el comercio exterior en la Argentina. Perón. Perón era el que administraba el comercio exterior y en la década ganada fue Moreno. Moreno. Pero ahora, fíjate vos, acá nosotros, cuando nosotros hablamos de Trump, Trump, ¿sabés qué dice? Primero el trabajo para el norteamericano. Yo voy a generar trabajo para el norteamericano. Y con eso sacó a Estados Unidos de qué? Del TTP, del Tratado de Transpacífico. Y el Es Tratado de cierto. Transpacífico era el que consagraba el orden del consenso de Washington. El consenso de Washington es el consenso del liberalismo, del liberalismo globalizante, digamos así, lo que los zurdos llaman el neoliberalismo, ¿no? Porque no existe el neoliberalismo. ¿Sí? Es un liberalismo globalizante, digamos, ¿no? Es el liberalismo de John Williamson, es el liberalismo del consenso de Washington, digamos. Ahora, curiosamente, Trump saca a Estados Unidos del Tratado de Transpacífico y con eso sufre la primera crisis, la globalización. Y eso es muy interesante para entender el orden actual, porque el orden actual ya no se piensa en términos de liberalismo y socialdemocracia. El liberalismo y la socialdemocracia ya no son elementos que articulan la geopolítica. Los que articulan la geopolítica ahora son los nacionalismos, los patriotismos. Cierto. Ahora vos tenés nacionalismo, nacionalismo de exclusión, nacionalismo xenófobo, nacionalismo que crea muros, por ejemplo, el de Trump, es un nacionalismo xenófobo, es un nacionalismo que crea muros. Pero ¿Te tenés parece? nacionalismo, sí, de alguna manera sí, es un nacionalismo, yo te diría en términos más laxos, digamos, el de Trump es nacionalismo de derecha, popular, es nacionalismo de derecha popular, eso es. Pero yo te Ahora, pregunto, Jonathan, tenés a los tipos que se, loco, tenés a los ilegales, los tipos van por todos lados para ingresar ilegalmente a tu país. Si pusieron el muro porque no les queda otro, los tipos se les siguen metiendo. ¿Qué está sé bien, yo, viste? pero Trump tendría que haber sido más político, Ok. más político. Tenés que, vos, en ese momento, vos tenés que tener más cintura política, que es lo que en general yo noto a la derecha le falta más cintura política. ¿Qué es lo que tiene el peronismo? Con todo lo malo que tiene el peronismo, porque viste que el peronismo bautiza a todo el mundo, todos son peronistas, porque
y resulta que cuando termina un gobierno peronista y fracasa, ya no era peronista, ¿viste? Entonces Menem no era peronista, era neoliberal. Bueno, Cristina era socialdemócrata, Néstor era centroizquierda, bueno, Perón al final ya era medio conservador, medio fascista. O sea, vos fíjate que todos son peronistas, pero cuando el gobierno termina y fracasa, ya nadie era peronista, ¿viste? Todos eran de otro lado. Bueno, entonces es cierta la crítica que se le hace, ¿no? Pero en este sentido yo te puedo decir que sí, que Trump de alguna manera era una especie de nacionalismo, ¿no es cierto? Porque dice la industria norteamericana en Norteamérica, pero sí tenía ciertos discursos que se pueden evitar Ok. en ese contexto, ¿bien? En ese sentido. Pero, por ejemplo, hay nacionalismos que son nacionalismos de inclusión. Por ejemplo, el nacionalismo de Manuel Gálvez, el nacionalismo de Jorge Abelardo Ramos, el nacionalismo de Arturo Jaureche, de Scalabrini Ortiz, que son grandes representantes del nacionalismo, pero son nacionalismos de inclusión, o sea, no un nacionalismo que te enseña a odiar al hermano hispanoamericano, sino un nacionalismo que te enseña a amar al hermano hispanoamericano. Es decir, yo te lo graficaría de esta manera. Por ejemplo, la Argentina es de los argentinos, pero nosotros tenemos el deber de compartir nuestro territorio con nuestros hermanos hispanoamericanos, porque formamos una sola patria grande, ¿no es cierto? Somos, con todos los hermanos hispanoamericanos, somos una sola nación, porque tenemos una sola lengua, una sola cultura, una sola raza, somos criollos, somos la raza más nueva, la raza más joven, somos la raza cósmica, dice Vasconcelos, ¿no? Sí, Entonces José vos Vasconcelos. fijate, tenemos una sola religión, somos cristianos. En Hispanoamérica somos cristianos. Entonces vos Pero, fijate para, cómo... pero vos Sí. plantearías que vengan sin ningún tipo de. Igual es otro tema, pero te pregunto yo para saber, No, ¿eh? no, 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 yo, O son yo te digo, no, una inmigración controlada, controlada. claro, una inmigración controlada, pero tienen las puertas abiertas. Ahora, nosotros también, o sea, si todos los bolivianos se vienen a la Argentina, pero nosotros los argentinos no podemos ir para allá, bueno, no, no, patria grande es patria para todos. Si no es para Claro, todos, no es para nadie. O sea, es si no verdad. es para todos, no es para nadie, digamos. Es una inmigración controlada, como decís vos, pero yo lo que sostengo es la patria grande, yo sostengo la Sí, Confederación de Estados Hispanoamericanos, ¿no es sí, cierto? sí, Ahora, esa Confederación de Estados Hispanoamericanos tiene que ser en igualdad de condiciones claro. y articulando un mercado común. Yo estoy de acuerdo en una moneda en común, incluso una moneda que articule el mercado hispanoamericano. Yo vengo de esa onda de Manuel Galve, ¿viste? De esa onda así bien del nacionalismo popular. Ahora, nosotros acá ya tenemos en el orden geopolítico internacional, nosotros tenemos nacionalismo xenófobo, por ejemplo, en la Liga del Norte, en Italia, ese nacionalismo xenófobo, digamos, ¿no? Y después tenemos un nacionalismo más ligado a los intereses más populares, ¿no? ¿Qué es lo que estamos tratando de brigar nosotros? ¿Por qué en Europa no puede haber una patria europea, una enorme patria europea? Porque el nacionalismo alemán se hizo en contra del español, el español en contra del inglés y el inglés en Es contra verdad, del francés. muy Entonces cierto. no pueden hablar de patria grande los europeos porque se han hecho en base a la xenofobia, se han hecho en base al racismo. Nosotros no, porque el nacionalismo argentino no se hizo en contra del boliviano. Entonces nosotros podemos hablar de hermanos. Y yo puedo sentir que voy a Bolivia y estoy en mi pago. Y yo puedo sentir que voy a Perú y estoy en mi pago, porque nosotros somos otra cosa. Por eso yo siempre digo, no piensen la realidad hispanoamericana con categorías europeas, porque no va a funcionar. Porque las Aparte, tenés categorías razón. europeas son dialécticas. Nosotros no somos dialécticos, pues somos hermanos. Nosotros no somos rivales. La conciencia nacional argentina no se hizo en contra del mexicano, no se hizo en contra del paraguayo, en contra del boliviano, en contra del Es chileno. cierto. En Europa sí, porque en Europa funciona la dialéctica, y la dialéctica lo que hace es romper. Nosotros en Hispanoamérica no tenemos que romper, no tenemos que crear muros, tenemos que crear puentes de hermandad. Nosotros tenemos que articularla a la región, no dividirla con ideologías. Esa es la Eh, peligrosidad que tienen algunos discursos progresistas, porque los discursos progresistas instalan la lucha de clases. Y cuando instalan la lucha de clase, me dividen a los argentinos, me lo dividen por la clase.
me lo dividen por el género, me lo dividen por la raza, me lo dividen por el color, me lo dividen por la religión. Ellos que hablan de la hermandad, del amor, se la pasan dividiendo a los argentinos, porque Cristina Kirchner lo peor que hizo fue dividir a los argentinos, sembrarle odio a los argentinos. ¿Sabes, Jonathan, que me resultó tan interesante lo que dijiste, que aparte es muy posible lo de la unidad hispanoamericana, y es verdad, porque en Europa es muy difícil, porque aparte en Europa principalmente han tenido guerras, pero digamos guerras muy fuertes que ya han marcado un poco su disposición hacia el otro. Y acá no hemos tenido guerra entre hermanos, salvo casos excepcionales, pero no hemos tenido, digamos, guerras al nivel de la Primera y la Segunda Guerra Mundial que se odian a muerte. Y es mucho más posible lograr esa unidad hispanoamericana, como decís vos, que tenemos tanto en común. Totalmente de acuerdo, totalmente de No, acuerdo. sí, 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 sí. El siglo XXI nos encontrará unidos o dominados. Y nosotros tenemos que estar unidos, tenemos que estar hermanados, ¿no es cierto? Analiza conmigo. Tenemos una sola raza. Vos y yo somos una sola raza. No somos como dice Macri. Macri dice, el argentino es italiano bajado del barco. Así dice Macri. No, nosotros no somos italianos bajados del barco. Nosotros somos ni tan españoles ni tan indios. Somos criollos, somos mestizos. Somos una raza cósmica, una simbiosis entre lo mejor del inca, entre lo mejor del indígena y lo mejor del español en su versión bajo medieval, en su versión tardo medieval, que es la mejor versión de Europa, es el español tardo medieval, porque es el español del humanismo tomista, Claro, de Francisco de Vitoria, que estuvo en la fundación de Salta y que ha sido el primero que ha desarrollado el derecho internacional, el derecho de gentes. En la batalla de Salamanca, vos tenés a Ginés de Sepúlveda, que dice que los pueblos indígenas son pueblos que deben ser tutelados, porque todavía no llegaron a la mayoría de edad. Y por lo tanto ellos no pueden ser vasallos, súbditos del rey. Tienen que ser una especie de tutelados. Y la posición de Francisco de Vitoria que dice, no, el indígena es un ser humano y todo ser humano tiene derechos humanos. Y uno de los derechos fundamentales de los seres humanos en sociedad es el derecho a la autodeterminación, junto con el padre Suárez, que habla del derecho de la retroversión del poder. El poder viene del pueblo y cuando queda vacante vuelve al pueblo, que es lo que utilizaron los revolucionarios de Mayo cuando dijeron, ha caído el rey con Napoleón, por lo tanto el poder vuelve al pueblo. No queda en el virrey, sino depuesto el rey, el poder vuelve al pueblo. Es la teoría de la retroversión del poder, que es la aplicación del derecho español a una nueva coyuntura internacional. Es el derecho español. Ahora, fíjate vos, esa versión tardo medieval, que es la de Francisco de Vitoria, es la versión que ha generado lo mejor del pensamiento hispanoamericano, la raza hispanoamericana y la religión católica. Te lo digo como protestante, la religión católica es la que ha creado el basamento de la raza criolla. Por eso, ningún protestante puede estar en contra de la Iglesia Católica sin también atentar en contra de la identidad criolla. Eso es muy claro, interesante para ciertos católicos que se dejan seducir por el discurso protestante. Porque en política, todos nosotros debemos defender a la Iglesia Católica. En política. sí, sí, La, la disputa religiosa es otra cosa. claro, Pero en términos políticos, nosotros los claro. protestantes no podemos destruirla, la Iglesia Católica, sin destruir con ello la identidad criolla y el ser hispanoamericano. Fíjate vos lo que Claro. te está diciendo un teólogo calvinista, ¿no? Qué interesante, Jonathan, lo que decís, ¿eh? No, no, pero interesantísimo. Interesantísimo. Y tengo una pregunta, Jonathan. Yo venía pensando también, lo habíamos nombrado este Darío, este tipo que aparte hay que escucharlo, digo, porque es un bodrio, ¿viste? Es un tipo muy aburrido. Y vos fíjate, ¿cómo puede ser que este tipo tenga, digamos, algún tipo de difusión? Vos tendrías que tener, y yo creo que, ojo, hay que ver. O sea, sos un tipo que la gente se engancha, que hablas de términos que podamos entender todos, y vos escuchás al tipo este y realmente, aparte incluso habla de casi de casarse con un placar, pero que quiero preguntarte, ¿vos creés que estos pseudo intelectuales, digamos, posmodernos, tienen conciencia, o sea, están operando a conciencia en el mal? Porque vos tenés el progre común, que capaz el tipo
no tiene muchas luces, o capaz el tipo es un tipo que lo han confundido. Capaz no todo progre, digamos, actúa con maldad, digamos, conscientemente. Pero estos posmodernos, a mí me da la sensación de que ellos saben lo que están haciendo. No sé qué pensás vos. Mira, yo lo desarrollo en un video que tengo en mi canal sobre Darío Straussenbucher, ¿no? Que es una crítica de Lo Darío vi, excelente. Z, un escritor consciente de los valores, se llama el video. Eh, Vos tenés, por ejemplo, yo pienso en un amigo que tiene nombre y apellido, pero no lo voy a decir, simplemente voy a decir, ¿no? Un amigo morocho, de barrio, que militaba en la Acción Católica, que rezaba el Ave María todos los días, que iba de campamento con los Boy Scouts de la Acción Católica. Un tipo interesante, ¿ves? Un tipo muy interesante. Entró a la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Humanidades, en la Universidad Nacional de Salta. Bueno, el primer año empieza a ver pañueludas por todos lados, comienza a ver troscos que tocan el bombo por todos lados, gente bastante heavy, ¿viste? Esas feministas gordas que son así bien machonas, que te miran y te hacen temblar un poco las piernas, porque te miran desafiante, ¿viste? Y te miran como diciendo, no me acosé, ¿viste? Son gordas que tienen el pelo en la axila más o menos por el sobuco, pero te dicen, mírame y no me acosés, ¿no? Entonces el vago, claro, empieza a mirar a las gordas y comienza él a tener se siente amedrentado, ¿viste? En esta etapa de hora y cuarto, nosotros tenemos que hablar tranquilo porque el progre hasta este ya no llega. O sea, el progre que empezó a ver este video ya no llegó a verlo, porque ya pusimos demasiado filtro, el progre ya no le da el cuero para seguir viendo. Entonces ya podemos hablar tranquilo nosotros. Entonces el tipo agarra y comienza a pichonarse en primer año, como que él dice, che, caramba, yo me doy cuenta que si yo acá digo que soy católico y practicante, la vida pasa mal, porque aparte acá, viste que quieren romper la capilla, quieren sacar la capilla católica acá en la UNSA y quieren poner una confitería. Entonces el tipo, viste, se amedrenta, le agarra un poco de quickie, no deja de ser católico, sigue yendo a la misa, pero va con culpa porque dice, la iglesia es la causante de la quema de brujas, ha matado a los indios, ¿viste? La iglesia es machirula, es conservadora, mata a las mujeres, no le da derecho a la mujer. Entonces el tipo ya comienza a tener, claro, empieza a tener culpa, ¿viste? Ya en segundo año, ya el tipo dice, no voy a seguir yendo a la misa, no vaya a ser que, ¿viste? Que alguna de estas me vea la misa, que me vea, que sepa que yo estoy subiendo en Facebook fotos de la Acción Católica y me acusen del Opus Dei y después digan que yo soy machirulo y que soy violento con las mujeres. La verdad es que no, yo prefiero no seguir yendo a la misa. Entonces ya en segundo año ya no va a la misa, tipo se hace escéptico, ¿viste? En el tercer año ya es relativista, ya comienza a leer a Judith Butler, comienza a leer a Marx, comienza a leer a Foucault, a Deleuze, a Barthes, a Badiou, a D'Alembert. Él piensa que él es una réplica del Mayo francés, ¿viste? Y comienza a hacer el arte, y él piensa que con el arte va a ser la revolución, porque la imaginación al poder, ¿viste? Entonces el tipo ya comienza a leer esa cosa, ya empieza a coquetear, todavía no se chanta el pañuelo, pero viste, como que ya empieza a coquetear, ya le perdió el miedo a la gorda, que eso es importante para estar tranquilo, viste, ya más o menos la gorda no lo ve a él como un problema. Ya en el cuarto año se chanta el pañuelo. En el cuarto año ya se chantó el pañuelo. Vos vas y lo ves en la parada del colectivo, ya el tipo ya está con el pañuelito. Ya está con el pañuelito naranja, para que se sepa que él ya se deconstruyó, que él quiere la separación de la iglesia y el Estado, y se puso el verde, digamos, ¿no? Y en el quinto año ya el tipo es bolchevique, ya el tipo ya está quemando la goma, ya está acompañando a las minas que defequen en la iglesia, ¿viste? Ya les quema las gomas, ya las acompaña a la marcha. Digamos, ese es el proceso de mi amigo que pasó de ser de la acción católica a defecar en la catedral católica, digamos, ¿no? Bueno, esa es la historia de mi amigo, digamos, yo podría hacer una novela contando la historia de mi amigo, ¿no es cierto? Y con eso voy a graficar a miles y miles de progres que empezaron la carrera de filosofía siendo católicos y terminaron siendo bolcheviques, anticatólicos, militando. Antes planteaban el Estado teocrático, en primer año, Estado teocrático.
En el segundo año he estado laico. En el tercero he estado secular. En el cuarto he estado ateo y en el quinto ya era el Mao Zedong. Pero fíjate vos, Jonathan, qué interesante también, la gente ya debe conocer, o muchos, conocen que vos sos un converso. Vos justamente, pero hay que tener mucha humildad para eso. Yo te digo que eso es, hay que tener mucha humildad, porque Jonathan empezó, como saben, como muchos de ustedes deben saber, porque él lo explicó varias veces, como progresista, izquierdista, incluso él era un militante activo, ¿verdad, Jonathan? O sea, comprometido con la causa. No es que era un militante de salón. Y, sí, Yo defendí el aborto hace 15 años, cuando el Partido Obrero no hablaba de eso. El Partido Obrero me miraba a mí y me decía, flaco, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas a defender el aborto en Salta? Hace 15 años. Yo iba a la radio a defender el aborto. A la radio. Era la única voz en Salta. Claro, pues yo cuando era progresista, cuando uno hace las cosas, las hace bien, ¿viste? Y cuando dice Heidegger, el que tiene ideas grandes se equivoca a lo grande, ¿no? Y yo iba a los barrios a defender el derecho a la libertad de decisión, porque yo era metodista. Esto es interesante. ¿Sabes qué me hizo progresista mi religión? Porque la iglesia metodista defendía el aborto hace 20 años, hace 30 años que la iglesia metodista defiende el aborto y la ideología de género y es la primera en casar gay, la iglesia metodista. Curiosamente, a mí me pasó todo lo contrario. Mi religión me hizo progresista y la filosofía me hizo conservador. O sea, mirá vos, totalmente contrario a lo que le pasa a los progres. pero vos mirá lo que son los caminos, ¿no? Que tiene. Yo, por ejemplo, vengo de familia nominalmente católica, culturalmente, qué sé yo, de derecha, y después yo era medio zurdito a los 18, 19, pero nunca militante, ¿no? Y yo entré por el nacionalismo entré de vuelta a la iglesia, pero yo era ateo. Y bueno, vos, cada uno entra por un lugar distinto, fíjate cuáles son los caminos de Dios. Pero fíjate el camino que vos llevaste, Jonathan, que vos con tus conocimientos y con la cantidad de gente que te sigue, si vos hubieras sido progresista o de izquierda, no sé si serías millonario, pero tendrías 3 millones de suscriptores y sin embargo tomaste el camino más complicado que seguramente, y en alguna oportunidad has comentado vos, que también te ha generado algunas disputas con amigos, bueno, porque el camino de la verdad Perdí tiene trabajo, su precio. perdí trabajo, perdí trabajo, porque acá vos pensás que la Universidad Católica de Católica tiene el nombre nada más, Sí, ya sé. ¿cierto? Y la Universidad Nacional, ¿para qué? Entonces, o sea, no tenés chance de ganar concursos como filósofo. Imagínate en filosofía, si todas las universidades son progres y vos para hacer filosofía tenés que comer enseñando en la universidad, porque vos sabés que enseñando en los colegios secundarios no se come, tenés que estar trabajando todo el día para poder parar la olla. Entonces yo siempre me vi ante esa situación de decir, y bueno, tendré que morir pobre. ¿Qué voy a hacer? Si yo me dedico a la filosofía, en la filosofía para comer bien tenés que ser profesor universitario y en las dos universidades los que mandan son los progresistas. Y bueno, me tengo que poner una bulonera. Bueno, por eso te digo que mucho más mérito lo tuyo. Igual, de todos modos, yo creo que Dios te está retribuyendo bastante porque me da la sensación que ya hay mucha gente que te escucha, que te sigue. Y bueno, el reconocimiento creo que es bueno también, y un merecido reconocimiento, Jonathan. Y esa conversión es un caso muy interesante. Había uno acá que no sabía. Uno dice, ¿usted era zurdo, profe Johnny? Pregunta Eduardo Arce. Y sí, Mirá, porque vos sabés si vos leíste. De hecho, vos una vez te pusiste a leer uno de mis primeros libros que escribí a los 19 y me dijiste, Jonathan, vos pensabas esto es medio raro, esto es medio progre. Me pusiste en una. Vos no sabías que yo lo había escrito a los 19. claro. Mirá, este libro dice ahí Jonathan Ramos, ¿no? Historia y concepto de la autoridad en el cristianismo. Yo acá la destruyo a la Iglesia Católica, pero mirá, ese es un panóptico. ¿Sabe quién inventó la figura del panóptico? No. Jeremy Bentham, pero lo trajo a la ciencia política Michel Foucault. O sea que yo en este libro soy Foucaultiano y desde Foucault le pego a la Iglesia. Este libro es del 2013. Pero Y lo bueno es, sí. yo comencé a cambiar en el 15 más o menos. Bueno, enhorabuena. No, pero aparte, el valor agregado que tenés vos
es que conoces muy bien los fundamentos del enemigo, porque estuviste justamente al más alto nivel en este pensamiento. De modo que conoces ambos lados, bueno, y evidentemente es un fruto, pero por eso digo que hay que tener mucha autocrítica y mucha humildad, porque yo me imagino que el 90% de la gente que está en tu posición se negarían a aceptar que en algún momento estuvieron equivocados, pero especialmente para no quedar mal frente al resto, ¿entendés? Para que no te desautorice al resto. Y bueno, realmente es un acto de valentía muy grande, Jonathan. Yo estuve en los congresos de católicas por el derecho a decidir. Esto no te lo digo contento ni orgulloso, ¿no? Este, eh, yo fui descamisado, ¿no? El descamisado es una corriente del peronismo de izquierda, ¿no es cierto? Mm. Este, y ¿sabe cómo fue el cambio? Cuando a mí en lo descamisado, me piden, dicen, bueno, Jonathan, vos que sos filósofo, hacete cargo de la formación política. Vos sabés que nosotros los protestantes tenemos hecho el bocho de una manera, ¿no es cierto? Y el bocho que tenemos los protestantes es que si nosotros tenemos que hablar de algo, siempre vamos a la fuente. Entonces, si yo tengo que ser cristiano, me voy a leer la Biblia. No me la tienen que contar, la tengo que leer. Entonces, el protestante siempre va a la fuente. Yo cuando era marxista, ¿qué leía? Leía Marx. No me ponía a leer a Judith Butler, ni a Foucault, ni a Marcuse. Claro. Yo era marxista, leía Marx. Yo me leía el Capital entero. ¿Entendés? Y yo estudiaba el marxismo en el Partido Obrero. Cuando fui peronista, ¿qué tenía que hacer? ¿Leer a quién? Y leer a A Perón. Perón. Tenía que leer a Perón. Y cuando yo empecé a leer a Perón, yo empecé a descubrir que era interesante porque el tipo no era marxista. Y yo pensé que el peronismo era una rama del marxismo, era un marxismo light, digamos, ¿no? Yo decía, el peronismo es alguien que es marxista, pero que no se anima a hacer la revolución con sangre. Es una revolución más lenta la del peronismo, es una izquierda más demócrata, socialdemócrata. El peronismo es, ¿viste? Es una revolución más light, decía yo. Y de repente Perón me empezó a hablar de la hispanidad, que venía del Partido Conservador Popular, me hablaba de la doctrina social de la Iglesia Católica, me empecé a enterar que la mayoría de lo que hicieron la doctrina de Perón eran curas, que ahí estaba el cura Benítez, que mucho de lo que dice Julio Membiel en la doctrina social de la Iglesia tiene que ver con el peronismo. Y yo dije, la pucha, la verdad que este Perón es medio facho, decía yo. Y después, bueno, honestidad mía, yo que dije, si los peronistas me están diciendo que yo tengo que enseñar doctrina peronista, y yo tengo que enseñar lo que dice Perón. Y cuando empecé a enseñar lo que dice Perón, ¿sabe qué me dijeron los peronistas? Me dijeron, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Esa doctrina no seguimos nosotros, eso no creemos nosotros. Nosotros estamos en contra de lo que dice ahí. Y yo dije, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser que vos me digas que sos peronista y está en contra de lo que dice Perón? Es como que Claro, yo te diga, soy cristiano, estoy en contra de lo que dice la Biblia. claro. Bueno, así pasó. Entonces, ¿qué hicieron? Cuando surgió el tema del aborto, en el 2017 ya se empezó a hablar del aborto, bueno, me echaron del movimiento porque yo le dije, yo soy pro vida. Y Perón también era pro vida. Y Eva Perón era antifeminista y era pro Sí, vida también. es cierto. Entonces, ustedes que son peronistas, son gorilas, porque están en contra de lo que dice Perón. Y si ser gorila es estar en contra de lo que dice Perón, ustedes son gorilas. Y lo trataba de gorila, mi compañero. Le decía, son gorilas. Mirá, yo te digo, Jonathan, que está para hacer un corto de este video de cómo le gustó mucho a la gente, de cómo fue este proceso de conversión, porque vos lo has nombrado varias veces, pero creo que nunca con tanto detalle, y por supuesto es mucho más meritorio. Vos fíjate, viste que siempre se habla del fuego de los nuevos conversos, ¿no? Porque muchas veces el que ya lo adquiere, digamos, de un modo, porque se le dio a la familia, algo más cultural, tal vez no es tan consciente y no conoce tanto esa fe de la que nominalmente es parte o de la que se siente parte, y sin embargo, el que llega buscando la verdad, bueno, tiene otro fuego y tiene otro conocimiento. Entonces, en este sentido, los conversos nuevos tienen otro fuego y se te nota, Jonathan.
y que te tengamos del lado de la verdad que es para nosotros es una gran bendición. Sí, yo me siento cada vez más cerca de tu pensamiento, sé que vos también te sentís cada vez más cerca del mío, así que nos respetamos, nos admiramos mutuamente, yo respeto profundamente tu trabajo, vos como historiador siempre vas a tener la última palabra, siempre, siempre, cada vez que haya que hablar de historia, a Cristian, ¿no? A Cristian, porque él como historiador, él tiene la última palabra, porque él se ha informado muy bien, y yo no me Sí, voy a pude poner a equivocarme. debatir. No, Sí, yo puedo pero equivocarme muchas veces, pero vos no. claro, pero no me voy a poder, no voy a poner a debatir de historia con Cristian. Ah, Cristian es un monstruo, que él ha estudiado mucho de historia de la Argentina, así que nos admiramos mutuamente y es muy bueno que podamos disentir con respeto y con por admiración. supuesto, Eso por supuesto. significa que podemos trazar por encima de toda la ideología nuestro amor por la Es, patria, nuestro amor por exacto. la patria. Por la patria y por el cristianismo, ¿no? Yo creo que Obviamente, son dos valores para obviamente. nosotros, yo creo que es la base para nosotros. Cristo Dios y la patria. y la patria, Dios y la patria. Y entonces, Sí, si sí, estamos de acuerdo en eso, que es lo esencial, todo el resto claro, es, pero claro, viste, así que eso me parece que es lo esencial. Y bueno, Jonathan, yo tampoco te quiero retener mucho más, pero fue interesantísimo, porque bueno, se fue dando de modo natural y fuimos a otros temas, pero esta última parte explicando tu proceso y todo, que aparte a mucha gente le interesa y quiere saber, bueno, más de tu vida, quién sos, cómo llegaste ahí. Tendrías que hacer un programa así medio autobiográfico en algún momento. ¿Qué te gusta? ¿Qué sé mirá, yo? Che, vos sos de ¿sabés River, qué? ¿no? Pero más vale, claro. Ahí está, ya somos dos. Pero más vale, ¿no? Es que somos felices los dos. Che, ¿cómo nos están robando con el tema del COVID, viste? Han salido no sé cuántos más casos en River, así que termina atajando Enzo Pérez mañana en el Sí. partido, en Junior. Eso es, yo no sé cómo, bueno, no, pero te digo, yo no sé cómo Boca le da la cara para festejar. Bueno, debes haber visto el partido, yo vi el partido también. Y me saco el sombrero frente a River, me saco el sombrero. Ese es más grande, realmente. Riquelme sale a hablar después de haberle ganado a River, que viste que ni los jugadores de Boca quisieron festejar, viste cuando te da tanta vergüenza haber ganado así, que no quisieron festejar, no festejaron. Y Riquelme sale a hablar ahí como diciéndole ganamos a River. Che, te No, no se cuento que yo puede. ni en mi canal hice esto, ¿no? De contar estas cosas. Ah, mira, bueno, qué honor, che, entonces. En otro momento tenemos que hacer uno, con, no sé, vino, lo que sea, y hablamos de todo este tipo de cosas. Que, no sé, qué música te gusta, qué partido de fútbol, qué mundial te acordás más, no sé, de lo que fuera, ¿viste? Pues todo es parte también de la existencia nuestra y bueno, Claro, hay cosas lindas también, muchas cosas lindas. chapamos la guitarra por ahí, nos cantamos una zambita Oh, y tomamos unos mates, unos vinitos y ya está. pero dale, che, bueno, si querés, cuando quieras me avisás y hacemos un programa así más extendido, yo creo que va a gustar muchísimo. ¿Qué te iba a decir? Acá nos dice Claro, Independiente Rey de Copa, sí. Hace 3 siglos, pero el rojo es claro. grande, ¿verdad? Más copas que Boca tiene. Sí, 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 sí. Hace bastante, pero no importa. Escuchame, Jonathan, querido. Bueno, para mí ha sido un gusto tenerte como siempre. No sé si vos querés cerrar con algo y yo te decime. No, no, sigan apoyando a Cristian, realmente su trabajo es meritorio. Yo siempre que estoy en YouTube y veo que está Cristian, me meto porque para mí es garantía de que se van a decir cosas interesantes, así que apóyenlo, comenten los videos de Cristian, compartan en las redes, suban redes, ármense grupos en YouTube, en Instagram, seguidores de Cristian Iturralde, compartan los videos, apóyenlo, acompáñenlo, porque él está creciendo muchísimo, realmente su canal es uno de los mejores canales de la batalla cultural, él como personaje es impresionante, la cantidad de temas, el otro día hizo un debate contra Iván Carrino, dio argumentos filosóficos, políticos, estadísticos, humanos, éticos, antropológicos. Realmente un despliegue maravilloso de Cristian, que no está acostumbrado a hacer debates. Este es el primero que tiene de manera oficial y lo ganó al debate y lo hizo muy bien. Así que eso, tenemos un soldado acá impresionante, así que por favor no olviden de acompañarlo, pero sobre todo no lo saquen de sus oraciones, porque él, así como todos nosotros, necesitamos un respaldo que es la oración que es la que nos sostiene, la que nos anima y la que desde adentro nos hace sentir un aire fresco para seguir dando esta lucha.
Jonathan, bueno, no sé qué decir de tanta generosidad. Creo que muy exagerado vos porque sos muy buen tipo. Yo te agradezco todo, como siempre. Aprendo muchísimo, como todo el resto acá. Y bueno, yo me olvidé de decir porque lo daba por sentado. Por supuesto, porque me olvidé que estamos en mi canal. Ya pierdo la cuenta cuando estoy en el canal de otro. Entonces avisa que vayan a Jonathan Carlos Ramos. Pasa que yo creo que ya todos te conocen. Jonathan Carlos Ramos, ¿verdad? ¿O Jonathan Ramos? Es el YouTube. No, Jonathan Carlos Ramos. Sí. Y yo ya había pasado el curso de filosofía, creo que a la mitad del programa yo había puesto la dirección del curso de filosofía de Jonathan, pero lo voy a poner de vuelta. Decímelo, por favor. Mi secretaria Mirna lo puso, es curso filosofía jcr@gmail.com. Sí, yo lo puse antes en pantalla, pero por las dudas, como ya no está más curso filosofía, jcr@gmail.com. Así que Bueno, bueno, nos escriben ahí, vamos hay a estar en muchísima contacto. gente. Sí. Hay Sí, sí. muchísima gente, el curso es increíble como desde el momento que yo me uní, ahora no sé, hay 300, 400 personas más, no se puede creer. Pero bueno, ahí le escriben curso filosofía JCR. Bueno, le escriben a don Jonathan. Y bueno, che, te agradezco mucho, querido Jonathan, como siempre, sin palabras. Y bueno, nos encontraremos pronto. Ahí está de vuelta, ahí está Mirna. Un saludo a Mirna. Ahí Nos está. encontraremos pronto nuevamente con cualquier otro tema. Así que, Un abrazo. Jonathan, un gran abrazo, amigazo. Chao, querido. Dios te bendiga mucho. Igualmente, che.